there are many signs that religion is coming back, and now it's no longer signs. It's just coming back. It's coming back so strong. Be a great nation, however, I think, and I may be wrong, but I don't think so, because I've watched a lot and I study a lot. You have to have religion. You have to have it. You have to have faith. You have to have God. And thankfully, as we gather today, there are many signs that religion is coming back, and now it's no longer signs. It's just coming back. It's coming back so strong. You know. You can't say it, but you know it's true. Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondents' Day. You all look great. The end of the Republic has never looked better. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, la condición moral del ser humano empeora cada vez más y más. Las personas al unísono desarrollan una mala conciencia, y esta es una señal clara de que tu espíritu no contenderá más con el ser humano. Te pedimos, Padre Santo, que tu ángel selle a todos los hermanos y a sus familias para que nadie se quede por fuera. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, miremos esto que es impresionante. Este es un video lleno de ironías y de paradojas. Ironías que ocurren en las decisiones humanas y en las mentes de seres humanos que tienen disonancia cognitiva. Paradojas que de repente a primera vista no están tan visibles, pero que nosotros las vamos a ver claramente. En este caso vemos esta tendencia en donde cada vez más el ser humano repudia el más grande regalo que Dios le ha dado, el cual es su propia conciencia. Una conciencia que es capaz de decidir entre lo bueno y lo malo. Pero lo peor de todo es que el ser humano está dispuesto a venderla como si fuera un producto o un zapato. La quiere vender por diversión o por comida o por prosperidad. Y esta es una tendencia que va en aumento de forma impresionante, y nosotros vemos que el ser humano se prepara para entregar o para ceder su conciencia a los gobiernos, y será desde ese momento que sean los gobiernos quienes decidan por ese ser humano qué es bueno o qué es malo, lo que el ser humano debe adorar o no adorar, o cuándo ese ser humano deba orar o cuándo deba reposar. Será el gobierno entonces quien responda a todas esas dudas. Serán los estados quienes digan quién es Dios o quién es el diablo. Recontraplop. Hermanos, es curioso porque de repente todo lo damos por sentado, inclusive la definición misma de la palabra conciencia. Pero exactamente, ¿qué es la conciencia? Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se nos dice que, abro comillas, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Cierro comillas. Es una definición bastante curiosa, ¿verdad, hermanos? Porque nos recuerda un poco lo que Dios dijo al principio de la creación. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Así que
Adán y Eva abrieron su conciencia en el momento en que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es curioso, ¿verdad, hermanos? Es como cierto tipo de paradoja, porque lo que hicieron Adán y Eva fue como una especie de elevación de conciencia, porque abrieron su entendimiento a algo que estaba sellado para ellos, estaba vetado, pero de repente fue como si tuvieran un despertar de conciencia cuando Adán y Eva comieron de este fruto del árbol prohibido, y toda la descendencia de ellos tiene este despertar de conciencia. Leamos lo que Dios dice en el versículo 22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dice Dios que el hombre ahora es como uno de nosotros. Bastante curioso. De repente, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirieron conciencia. Pero si la conciencia es algo bueno, porque es la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, ¿por qué de repente Adán y Eva hicieron algo malo? Y de nuevo, si la conciencia en sí misma es un regalo de Dios, porque de nuevo la conciencia es algo bueno, ¿cómo es que ese regalo o eso que es bueno pudo venir de una desobediencia de Adán y Eva hacia Dios? Entonces aquí tenemos la primera paradoja. Es un poco contradictorio el asunto, ¿verdad? Pero vamos a resolver esta paradoja. Cuando nosotros vemos que Dios le había prohibido a Adán y Eva comer del fruto del árbol del bien y del mal, Dios lo había hecho porque la manera en la que Adán y Eva debían elevar su conciencia no era desobedeciendo a Dios y comiendo directamente del fruto de este árbol del bien y del mal. La manera en que Adán y Eva debían elevar su conciencia era a través de la comunión con Dios. Pero de repente Adán y Eva decidieron escoger un atajo. Primero lo hizo Eva, luego lo hizo Adán. Y aquí es cuando de repente todo sale mal, porque Eva quiso obtener esta sabiduría y esta elevación de conciencia a través de este atajo que en sí mismo era un pecado, era una desobediencia a Dios. Y cuando nosotros leemos lo que Eva pensó cuando fue a comer de este fruto del árbol prohibido, podemos entender que ella le dio rienda suelta a sus deseos, inclusive a la seducción, a la codicia, a todo lo que es sensorial o visual. Ella vio que el fruto del árbol era bueno para comer, deseable para adquirir sabiduría y agradable a los ojos, y de esa manera Eva pasó a elevar su conciencia, pero de forma equivocada. Como ya sabemos, el fin no justifica los medios. Tal vez el fin pudo ser correcto, ¿verdad, hermanos? Dios quería que el ser humano tuviera conciencia, pero la manera en que Eva logró ese fin no fue correcta. En este caso, ya vemos que Eva obtuvo ese fin a través del pecado. Eva quería ser como Dios, no en la manera en que Dios lo tenía planeado, que era a través de la comunión con Dios, sino que Eva quiso tomar este atajo en donde ella quiso ser como Dios, pero a través del pecado. Y en el momento en que Eva hace eso, ella subyugó a la raza humana al pecado. Pero uno puede ver que Dios no mató a Adán y Eva, ¿verdad? Porque de repente Dios pudo decir: ok, ustedes van a morir ya y yo voy a crear otros nuevos seres humanos y entonces se va a hacer todo tal cual como yo lo dije.
En este caso podemos ver que Dios permite que Adán y Eva decidan. Dios no pasa de repente a crear nuevos seres humanos que sean obedientes a Él, tal y como puede serlo un robot, sino que Dios acepta esta dimensión humana de poder escoger. En ese momento Dios permite que el ser humano siguiera haciendo uso de esta nueva libertad recién adquirida, de esta elevación de conciencia, en donde ahora el ser humano veía las cosas de forma distinta. De repente Adán y Eva entendían que estaban desnudos. Su realidad cambió porque ahora su conciencia había despertado a un conocimiento que estaba ahí, pero que ellos no entendían, y es el conocimiento del bien y del mal. Y es desde ahí que Adán y Eva podían usar ese conocimiento para decidir qué escogían, si escogían el bien o el mal, y de la misma manera si adoraban a Dios o lo rechazaban. Pero en todo caso, como dice el dicho, por si las moscas, Dios expulsa al ser humano del Edén para que de repente no fuera a comer del árbol de la vida, lo cual nos revela que este despertar de conciencia por sí mismo no es del todo ser como Dios. Puede que sea el principio del camino, pero no es el fin. Aquí nosotros tenemos que entender esto, que sí hay una buena conciencia y una mala conciencia, y aquellos que tienen mala conciencia son quienes persisten en el error de Eva, que fue el fin justifica los medios. Son quienes buscan a Dios a través del pecado, lo cual en sí mismo es una contradicción rotunda, ¿verdad, hermanos? Imagínate esta paradoja, y aquí estamos en la segunda paradoja, la contradicción del cristiano, que de repente busca a Dios reposando en domingo, que no es el día de reposo y que es una violación del cuarto mandamiento. Es de nuevo el ser humano queriendo adorar a Dios, que es un fin bueno, pero a través de medios equivocados. Y eso es una paradoja. Este es el mismo principio equivocado bajo el cual Adán y Eva también quisieron ser como Dios, pero a través del pecado. Por eso los apóstoles hablan de buena conciencia y de mala conciencia. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y quiero decir, antes de seguir, hermanos, que para entender este video un poco mejor, es importante que vean este video en donde yo explico el significado de las palabras mente, corazón y espíritu, como las leemos en el Antiguo Testamento y también las estamos viendo en el Nuevo Testamento, que muchas veces son palabras que a la final significan lo mismo. En este caso, un corazón limpio es exactamente lo mismo que una buena conciencia. Y los que tienen un corazón limpio son los que tienen alineados sus deseos, su voluntad y su mente hacia la ley de Dios. Es decir, estos no dicen que el fin justifica los medios, sino que están dispuestos a lograr el objetivo final solo a través de la ley de Dios, es decir, obedeciendo a Dios, aunque demore más, aunque sea más difícil, pero es como Dios quiere que se haga. Y quienes hacen así son quienes tienen una verdadera fe. Pero aquellos que pretenden ser doctores de la ley, o tal vez líderes religiosos, o cristianos que pretenden adorar a Dios, pero ese deseo y voluntad y mente que tienen se aparta de la ley de Dios, tal vez quieran encontrar ese objetivo que parece bueno,
adorar a Dios es bueno, pero los medios que usan para lograr ese objetivo son malos, porque lo hacen a través de la violación de la ley de Dios, y eso revela una mala conciencia. En este caso, el primer ser humano en manifestar mala conciencia o disonancia cognitiva, o como lo podemos llamar hoy, enfermedad mental, fue precisamente Eva, porque aunque Eva adquirió conciencia, elevó su conciencia, tuvo un despertar de conciencia, pero en realidad lo hizo a través de una mala conciencia, porque Eva no tenía alineados sus deseos, voluntad y mente en torno a la ley de Dios. Eso la llevó a querer elevar esa conciencia a través de sus propios medios, y tratando de hacer eso, Eva terminó perdiendo su conciencia. Y es que aquí hay otro punto clave: los que violan la ley de Dios tienen una mala conciencia, y los que tienen una mala conciencia es como si no tuvieran conciencia. De repente la han perdido, y algunos pueden volverla a recuperar, aunque la perdieron, pero hay también otros que la pierden para siempre y no la pueden volver a recuperar jamás. Entonces, para aquellos que de repente pierden su conciencia violando la ley de Dios, sea que lo hagan momentáneamente o para siempre, estas personas deben entender que las palabras de Dios ya no aplican cuando Dios dijo: ahora el ser humano es como uno de nosotros. Este ser humano de mala conciencia no es como Dios. Estos seres humanos son como el demonio, porque a la final escogieron en vez del bien el mal. En este caso, estos seres humanos elevaron su conciencia para escoger lo malo. Es una terrible paradoja, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso Dios les debe esconder el árbol de la vida, para que no vayan a comer de él, sino que se entretengan comiendo una galleta o un pedazo de pan, y piensen que haciendo eso adquieren una buena conciencia. Recontra mega plop. Otra paradoja más. Jesús, cuando vino a este mundo, dio la clave para solucionar esta mente fragmentada que tuvo Eva, este problema de querer hacer todo de acuerdo a como nos da la gana, pensando que porque buscamos un objetivo bueno, tenemos derecho a hacerlo como nosotros queramos hacerlo. No puede ser así. Jesús reveló esto cuando dijo en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces tenemos que alinear todo nuestro ser: corazón, alma, mente, fuerzas, voluntad, deseos, sentimientos, pensamientos, todo debe estar alineado con la ley de Dios. Quienes hacen así, ahora sí es verdad que tienen una buena conciencia, y son quienes han escogido el bien en vez del mal. Estos han elevado su nivel de conciencia. Ahora sí, dice Dios, estos son como uno de nosotros. Pero esta vez, estos seres humanos sí pueden comer del árbol de la vida. Y de hecho, cuando empezaron a obedecer los mandamientos de Dios, empezaron a comer del árbol de la vida, que por supuesto no es un pan de harina, sino la verdadera palabra de Dios. De manera que es a través de Jesús que elevamos nuestra conciencia para ser como Dios, porque estamos ahora sí sometidos a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos conciencia porque tenemos una buena conciencia. Aquel que tiene mala conciencia ha perdido su conciencia y está en riesgo de perderla para siempre, hermanos. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Ahí está la prueba, ¿verdad, hermanos? Ecusatón da prueba de todo lo que dice. Por eso mi cara no es importante, sino que es importante
las pruebas que yo les doy. No se trata de cómo yo me vea, se trata de que yo doy pruebas. Y en ese caso, hermanos, el mismo apóstol nos habla de personas que cuando perdieron su conciencia, terminaron con su conciencia cauterizada. Y por eso es peligroso perder la conciencia, como dijo también un cantante, perder la cabeza de repente por un amor. ¿Verdad, hermanos? No podemos perder nuestra conciencia ni por un segundo de tiempo, porque corremos el riesgo de que quede cauterizada para siempre. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces son aquellos que con su rebeldía a la ley de Dios, quienes terminan con la conciencia cauterizada, es decir, perdieron la conciencia. Por eso estas personas son hipócritas, cínicos y hasta psicópatas, porque convierten inclusive la palabra de Dios en doctrinas de demonios. ¿Y qué buscan los demonios? Buscan pecar, buscan violar la ley de Dios. Pero miremos esto, hermanos. Hoy en día hay una gran confusión con relación a la palabra conciencia. En muchos casos se entiende la conciencia como simplemente la capacidad de pensar, de sentir dolor o placer o deseo. Esto es lo que dice hoy en día la psicología clínica de la palabra conciencia. Pero también hemos escuchado de parte de la medicina que se nos dice que la conciencia es un estado en el cual la persona está despierta o semidormida o dormida. De manera que uno inclusive los escucha diciendo que cuando una persona se ha despertado de una cirugía, está consciente. Y son definiciones modernas de la palabra conciencia que de repente confunden a las personas, al punto de que confunden también a jueces y magistrados, quienes en muchos casos no entienden entonces lo que significa la libertad de conciencia, ¿verdad, hermanos? Porque muchos de estos gobernantes pudieran decir que cuando pasan un decreto religioso, a nadie le han arrebatado su libertad de conciencia, porque después de todo, estos seres humanos todavía pueden sentir, pensar, desear. Entonces alguien pudiera decir que todavía son seres conscientes. Nadie les ha limitado su conciencia ni los ha despojado de su conciencia, como sí vimos que ocurrió en el 2020. Y es que inclusive según la ciencia moderna, la conciencia es simplemente sentir, pensar o desear. Así que si de repente pasan un decreto religioso en donde las personas son obligadas a hacer oraciones forzadas a la Trinidad o a recibir un medicamento de forma obligatoria en sus cuerpos que no desean recibir, o a reposar en un falso día de reposo, como por ejemplo el domingo, y todo esto a través de decretos de Estado, tal vez muchos jueces y magistrados piensen que aquí no hay una violación al derecho humano de la libertad de conciencia, porque estos seres humanos que están siendo obligados, por ejemplo, a ir a la iglesia en domingo, todavía pueden pensar, sentir o desear, es decir, que tienen conciencia y ejercen su libertad de conciencia libremente. Recontra prop. Y si tú buscas en Google la definición de la palabra conciencia, se nos dice que es una palabra que viene del latín, cuya etimología está compuesta por la palabra con y la palabra ciencia, lo cual supuestamente significaría con conocimiento o con saber.
Pero si así es la cosa, que a una persona se le obligue, por ejemplo, a ir a una iglesia en domingo por decreto de Estado, no sería una violación a su conciencia, porque esa persona simplemente tiene un conocimiento. Y según esta definición de la palabra conciencia, pues simplemente la persona no pudiera haber sido despojada de nada al ser obligada a asistir a una iglesia en domingo por decreto de Estado. Sin embargo, nosotros nos encontramos en tiempos, como sabemos, en los que el lenguaje ha sido cambiado, se inventan nuevas palabras, las palabras que habían antes las cambian de significado. Y esto es parte de lo que ha ocurrido con la palabra conciencia. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que la palabra conciencia no viene del latín, sino que viene del griego koiné, cuya palabra es syneidesis, que significa, abro comillas, se refiere a la capacidad moral y de autoconciencia de evaluar los propios actos, pensamientos y estados internos, distinguiendo del bien y del mal, funcionando como un testigo interior. Entonces, esta definición de la palabra conciencia del griego koiné encaja mucho más con la definición de la Real Academia de la Ciencia y es muy distinta a esta definición de conciencia que significa consaber, que viene de una supuesta palabra del latín. Entonces, esta definición ya sí es un poco más acertada, pero aquí hay algo más curioso. Si nosotros vamos a mirar el Viejo Testamento que está escrito en el hebreo bíblico, no hablando del hebreo actual, sino hablando del hebreo con el que fue escrita la Torá, resulta que no encontramos por ningún lado la palabra conciencia. ¿Verdad, hermanos? Y las palabras usadas en el Viejo Testamento para representar la conciencia son, como ya vimos en el video que les dije al inicio de este video, en donde hablo de corazón, mente y espíritu. Y son precisamente esas palabras las que son usadas para describir la conciencia del ser humano, las cuales a la final son usadas intercambiablemente muchas veces para describir lo mismo, que es representar la dimensión moral del ser humano, en la cual es el ser humano quien desde el Edén puede decidir qué es bueno o qué es malo. Y eso es un derecho humano fundamental que no se le puede entregar al Estado ni cedérselo a ninguna autoridad, sea religiosa o gubernamental. Entonces vemos que la palabra griega syneidesis en el hebreo bíblico, es decir, por ejemplo en la Torá o en la Tanaj, puede ser traducida como espíritu o corazón o mente. Entonces, viendo el video pasado, cuando estuvimos estudiando las formas de gobierno y los pactos sociales por medio de los cuales se crean los gobiernos, nosotros vimos que un pacto social es la manera a través de la cual los ciudadanos ceden parte de sus derechos al gobierno, pero solamente aquellos derechos que tienen que ver con la seguridad, la defensa de la propiedad y la defensa de la vida. En ese video les revelé que el pacto social nunca fue hecho para entregarle a los gobiernos nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de decidir a quién adoramos y a quién no adoramos, cómo adoramos o cuándo adoramos, debido a que esto es algo que Dios nos ha entregado. Volvemos al inicio del video. Dios no mató a Adán y Eva o los reemplazó por una nueva pareja, ¿verdad? Es decir, Dios les permitió seguir viviendo hasta que murieran, pero pudieron seguir teniendo descendencia y Dios pudo haberlos reemplazado. Es decir, que Dios no repudió este nuevo despertar de conciencia de Adán y Eva, en donde ahora ellos veían el mundo de una manera distinta. Y en este caso, los gobiernos o estados tampoco tienen autoridad para meter a la cárcel a un ser humano que ejerce este derecho
que Dios le ha dado al ser humano, el derecho de ser un testigo para sí mismo de qué es bueno y qué es malo, de a quién adoro y a quién no. Y nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, que en el caso de la teocracia, como lo vimos en el video pasado, que es una forma de gobierno que despoja a los ciudadanos de la conciencia, que es en sí mismo un derecho humano. Y muchos críticos pudieran decir que eso no es cierto, como ya les expliqué, porque a la final las personas siguen pensando, siguen sintiendo o deseando, y por tanto estos críticos pudieran decir que esos seres humanos siguen siendo seres conscientes, aun y cuando están siendo obligados a realizar ritos religiosos. Sin embargo, ya vimos que eso sería cierto si aceptáramos la definición de conciencia que nos da la ciencia moderna o la psicología o tal vez la psiquiatría. Cuando nosotros buscamos la definición de conciencia en Wikipedia, encontramos que, abro comillas, es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Entonces, si es así la cosa, ¿sabes? Los animales también tendrían conciencia, porque son seres pensantes que sienten dolor o placer y son seres que tienen conocimiento de sí mismos y de su entorno. Y no por nada es que el animalismo se ha vuelto una corriente de pensamiento tan fuerte hoy en día, en donde algunas personas han llegado a creer que sus mascotas se irán al cielo y vivirán eternamente. Recontraplop. Entonces, hermanos, miremos que toda esta confusión que existe alrededor de la palabra conciencia nos revela que es un error introducido en el lenguaje de forma orquestada por entidades espirituales malignas, precisamente para que las personas no se aperciban cuando sean sometidas a decretos religiosos y se den cuenta del problema en el que caen si venden su conciencia. Pero muchos dirán que no se puede vender la conciencia porque siempre voy a sentir dolor o placer, siempre voy a estar consciente de mi entorno, siempre voy a ser testigo de mí mismo. Pero eso no es lo que significa la palabra conciencia. Así que pudiera decirse, según las definiciones modernas de la palabra conciencia, que una teocracia no despoja a ningún ciudadano de su conciencia, porque a la final siguen existiendo, siguen pensando, siguen sintiendo dolor o placer, siguen deseando y por tanto siguen siendo seres pensantes. Pero si nosotros nos basamos en la definición que la Torá nos da de la palabra conciencia, ya vimos que esta palabra no existe específicamente en la Torá, pero sí se nos define a través de la palabra corazón, espíritu o mente, y de esa manera entendemos que la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de escoger entre lo bueno y lo malo, y por eso los apóstoles hablaron de una buena conciencia y de una mala conciencia, dejando claro que a la final el ser humano es libre de decidir si adora a un Dios o adora al otro, sin que ningún gobierno tenga que estar imponiendo a quién debe adorar un ser humano. Entonces miremos, hermanos, que el ser humano debe alinear su corazón, su mente y su espíritu para obedecer la palabra de Dios si quiere verdaderamente elevar su conciencia, no como lo hizo Eva, que lo hizo de forma fragmentada y contradictoria, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que es guardando los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios. Leamos en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y uno esta frase la puede entender claramente. Crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia y renueva una conciencia recta
está dentro de mí. Y entonces uno también puede entender que este versículo nos revela algo adicional, y es que la buena conciencia no viene a través del poder del mismo ser humano, porque el Salmo dice: crea en mí, oh Dios, una conciencia limpia. Y esto quiere decir que esa conciencia limpia solo puede obtenerse a través del Espíritu de Dios, quien es aquel que puede alinear la mente, el corazón y el espíritu, e inclusive el cuerpo, para que las personas puedan tener esa buena conciencia. Es decir, que solo es a través del Espíritu Santo de Jesús que podemos reparar esa mente fragmentada que el ser humano ha heredado de Adán y Eva, de manera de que ya no tengamos disonancia cognitiva, en donde parte de nuestra mente tiene deseos e impulsos contrarios a nuestra conciencia, y tenemos como una cierta guerra interna, una guerra que nosotros entendemos es una guerra espiritual. Y este problema viene a ser reparado, como ya les menciono, también por el apóstol Pablo. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 23. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque la mente, que es la conciencia, sabe lo que es correcto, sabe que lo correcto es la ley de Dios. Sin embargo, los impulsos y deseos se rebelan contra la ley de la mente, es decir, contra la ley de la conciencia, que es la misma ley de Dios. De manera que aquí nosotros encontramos el problema de la mente fragmentada que el ser humano ha heredado de Adán y Eva, la cual, por un lado, tiene impulsos y deseos opuestos a su misma mente, en contra de su misma conciencia. Y en este caso el apóstol Pablo nos revela que la verdadera buena conciencia es aquella que se deleita en la ley de Dios. Y por eso simplemente la llamamos conciencia, porque es la única conciencia que de verdad puede existir, la conciencia que es buena. Cuando las personas de repente tienen mala conciencia, la conciencia se pierde, y en este caso solo quedan los impulsos y deseos. El ser humano es gobernado, como lo dice el apóstol Pablo, por otra ley, la ley que está en sus miembros, y una ley que se revela en contra de la conciencia. Esa ley es enemiga del ser humano, es enemiga de esa elevación de conciencia. Es una ley que nos quiere hacer descender y no quiere que ascendamos. Es bastante paradójico, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros miramos a los animales, nosotros vemos que ellos son gobernados por los impulsos y deseos. Por eso, uno sí puede decir que los animales son seres sintientes, o como también les dicen hoy, sentientes. En fin, a mí me suena mejor decir sintientes. Pero los animales no son seres conscientes. ¿Por qué no son seres conscientes? Porque no tienen esa ley de la mente, no tienen ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Entonces no son seres conscientes. Tal vez sí son seres sintientes, que sienten experiencias, sensaciones, deseos, impulsos, miedo, dolor, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos el animalismo como una corriente de pensamiento que declara que un ser sintiente o sentiente es lo mismo que un ser consciente. Y si así fuera la cosa, entonces una teocracia no pudiera despojar a los seres humanos de su conciencia, porque a la final los seres humanos también pueden ser seres sintientes, si es que se piensa
que un ser sintiente es lo mismo que un ser consciente, pero ya vemos que no lo es. Los animales sí son seres sintientes, pero no son seres conscientes, porque no pueden saber lo bueno de lo malo. Entonces vemos esto que ocurre frecuentemente, de cómo se crean nuevos términos y cómo es recurrente hoy en día que el lenguaje siempre nos traiga nuevas palabras, nuevas formas de explicar palabras antiguas que significaban antiguamente algo totalmente distinto a lo que significan hoy. Y ahora tenemos esta palabra también muy curiosa que es sintiente, que de repente dicen que es lo mismo que un ser consciente, pero ya vemos que no lo es. Entonces leamos lo que dice Wikipedia de la sintiencia. La sintiencia o sentiencia es la capacidad que tiene un ser vivo de sentir emociones, dolor, bienestar y percibir de manera subjetiva su entorno y sus experiencias vitales. Los filósofos del siglo XVIII utilizaron el concepto para distinguir la capacidad de pensar, razón, de la capacidad de sentir, sintiencia. En el siglo XVIII se decía que la razón es distinta de la sintiencia, pero hoy la razón es culpada de ser la causante de la inmoralidad en la sociedad. Y nosotros sabemos que la república es hija de la razón, pero la teocracia es la madre de la sintiencia. Y por eso vemos a los evangélicos como pseudocreyentes, quienes actúan como seres sintientes porque toda su adoración está basada en emociones, sensaciones, experiencias o su propio bienestar. Y también lo podemos ver en los católicos, ¿verdad, hermanos? Donde su adoración se basa en todo lo que es agradable a los ojos, en todo aquello que es visual, en todo lo que es sensorial. Sin embargo, para nosotros, el bienestar, las emociones y los impulsos ya vimos que son contrarios a nuestra adoración o a nuestra ley de la mente, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo. Y estas cosas se rebelan en contra de nuestra conciencia. Es como si tuviéramos un enemigo interno y ese enemigo interno fueran nuestros propios deseos. Por eso, nuestra adoración no puede estar basada en sensaciones, impulsos o deseos, cómo me levanté hoy, si me está yendo bien en el trabajo, si no me está yendo bien en el trabajo, ¿verdad? Nuestra adoración debe estar basada en la ley de Dios, punto. Y esta es la ley de la mente a la que se refiere el apóstol Pablo. No es tampoco la ley de la razón del siglo XVIII, porque ya nosotros hemos estudiado eso en otros videos, que la tal supuesta razón del siglo XVIII a la final era una falsa razón. Y es bastante fácil de discernir, porque es una razón despojada de la ley de Dios. Y si esa es la razón, entonces no puede ser razón. Porque si está despojada de la ley de Dios, es porque está gobernada por emociones, impulsos y bienestar, y por eso no puede ser razón. Entonces la verdadera razón, que es la verdadera conciencia, la cual es aquella mediante la cual escogemos hacer lo bueno en vez de hacer lo malo, cuando nosotros obedecemos la ley de Dios. Esa es la verdadera razón, ¿verdad, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice que la conciencia acusa al ser humano que hace lo malo. Leamos en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una conciencia reprobada o mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia. De locos. Para aquellos que rechazan la voz de su conciencia, no solo rechazan a su propia mente que les advierte de su maldad, sino que también rechazan al Espíritu de Dios, como ya vimos, que el ser humano por su propia fuerza no puede lograr que su mente escoja el bien en vez del mal. Pero cuando el Espíritu de Dios se retira, ya vemos que la mente del hombre es incapaz de vencer los impulsos y los deseos que batallan en contra de su conciencia, porque a la final el ser humano heredó este problema, esta mente fragmentada y contradictoria de Eva, y esa mente fragmentada lo induce a hacer todo lo que es malo, que es contrario a la conciencia, y de repente esa persona termina anulando la voz de su conciencia o su conciencia, y esa persona empieza a descender, porque empieza a quedar reducida a un ser sintiente, no a un ser consciente. Y no solo es sintiente, sino que será un ser perverso, implacable y sin misericordia. Por eso, cuando se establece una teocracia en la sociedad, aun y cuando esta teocracia se anuncia o se mercadea como defensora del cristianismo, de la moral y de las buenas costumbres, aquí tenemos otra paradoja, ¿verdad, hermanos? Oh, mira, venimos en nombre de Dios, en nombre del amor, de las buenas costumbres, a imponer por decreto de Estado estos ritos religiosos. Pero ya vemos que una teocracia, por principio, por definición, debe despojar al ser humano de su propia conciencia. Ya no sería el ser humano quien decide a quién adorar o a quién no. Ahora es la teocracia la que se lo ordena. De manera que la teocracia despoja al ser humano de su conciencia. Ese ser humano que ya no tiene conciencia queda a merced de sus deseos, impulsos, y por eso se convierte en un ser perverso, implacable y sin misericordia, junto con todo lo otro que dijo el apóstol Pablo. De esta forma, hermanos, podemos entender que si supuestamente la teocracia viene a salvarnos del colapso, la realidad es que la teocracia viene a darle la estocada final al colapso. Es decir, es la señal clarísima de que la sociedad no va a salir de este hueco. La teocracia global es en sí misma una terrible paradoja que nos revela que la humanidad ha llegado a su fin porque los hombres se han despojado de su conciencia. En vez de elegir el bien, terminaron eligiendo el mal. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus conciencias o también en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miremos entonces, hermanos, esto es una paradoja de locos. El concepto de creer que estableciendo una teocracia se puede obligar a las personas a actuar correctamente o a restaurar la moralidad, cuando la misma palabra nos revela y nos dice que los gentiles ya tienen escrito en su mente la ley de Dios y saben perfectamente qué es bueno y qué es malo, y también lo podemos confirmar por la misma experiencia, esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, está bastante fácil que podamos comprobar lo que él dice con solo mirar a las naciones gentiles, como por ejemplo Corea del Sur, Japón, Vietnam, Indonesia, que son naciones paganas, que no son naciones cristianas, es decir, son gentiles, y sin embargo sus habitantes no actúan inmoralmente.
De hecho, hay más inmoralidad en las naciones cristianas que en las naciones paganas. Si tú miras la inmoralidad que hay en España, en Estados Unidos o en algunos países de Latinoamérica, es 100 veces superior a la inmoralidad que hay en Japón o en Vietnam. ¿Y a qué se debe esto, hermanos? A que son precisamente los líderes religiosos cristianos los que le enseñan al supuesto cristiano que puede violar la ley de Dios libremente, porque supuestamente la sangre de Jesucristo le da inmunidad a ese ser humano para pecar. Plop. Miremos otra paradoja, es que es de locos. Es una contradicción rotunda esta enseñanza de que puedes violar la ley de Dios porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Porque los cristianos que adoran a Dios violando la ley de Dios, lo que hacen es anular la voz de su conciencia. Y cuando un cristiano anula la voz de su conciencia, queda reducido a comportarse de forma inmoral, porque está subyugado a sus deseos, impulsos y placeres. No hay vuelta de hoja. Por eso es que las naciones occidentales son mucho más inmorales que las naciones orientales, a pesar de que las naciones occidentales son supuestamente naciones cristianas y las naciones orientales son supuestamente naciones paganas. Y esta es la paradoja, que los cristianos de Occidente anulan la voz de su conciencia, mientras los gentiles de Oriente escuchan la voz de su conciencia. Y el asunto no acaba ahí, sino que empeora, porque en Occidente, para tratar de restaurar la inmoralidad, pretenden desplegar una teocracia en la sociedad, lo cual en sí mismo terminaría de anular por completo la voz de la conciencia, porque la teocracia anula la conciencia del ser humano para imponer decretos religiosos en el ser humano, de manera que este ser humano ya no puede elegir entre el bien y el mal, entre qué Dios adorar o qué Dios no adorar, porque el Estado se lo ordena y él solo debe obedecer. Entonces, unos seres humanos despojados de conciencia quedan relegados a comportarse absolutamente de forma inmoral. Así que miremos la paradoja, porque nosotros hemos hablado de este término, la teocracia moralmente inmoral. A veces realmente me causa mucha curiosidad y también risa el término tan perfecto que he escogido para identificar esta teocracia que está por desplegarse primero en Occidente y luego en todo el mundo. El hecho es que esta teocracia moralmente inmoral será 100,000 veces más inmoral que lo que hoy nosotros conocemos como una nación inmoral, o como dicen ellos, que la república es inmoral. Pero sin embargo, la república es un sistema de gobierno donde hay libertad de conciencia, porque donde la conciencia es libre, el Espíritu de Jesús está intercediendo para que esa persona oiga la voz que lo acusa dentro de sí, advirtiéndole que está haciendo lo malo. Pero para una sociedad donde ya las personas no pueden escuchar esa voz, ¿verdad? Entonces la intercesión de Jesús ha finalizado. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando las personas han cauterizado su conciencia, Dios hace una reprensión externa, porque ellos ya no escuchan la voz de su propia conciencia, ¿verdad? Entonces Dios trata de reprenderlos desde afuera. ¿Y cómo lo hace? Con estas prédicas, ¿verdad? Porque son personas que ya tienen cauterizada la conciencia y Dios, en un último intento, entonces lanza una reprensión desde afuera hacia adentro y busca que esta persona se arrepienta. Pero si esta persona tampoco se arrepiente, el Espíritu de Dios se retira y esa persona ha perdido su conciencia para siempre. Entonces, no es ya un ser humano consciente. Pudiéramos decir que sí es un ser humano sintiente. Y los animales también son seres sintientes. Pero aquí hay una diferencia,
El animal no tiene impulsos y deseos malignos, deseos encaminados a hacer el mal. Así que el ser humano que se despoja de la ley de Dios termina siendo mucho peor que un animal. Se convierte en un demonio de carne y hueso, un ser que tiene deseos e impulsos hacia la maldad. Y eso es una terrible desgracia. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta teocracia? ¿Viene a restaurar la moralidad o viene a destruirla por completo, verdad, hermanos? Y se nos dice que vienen a defender la fe. Es de locos, hermanos. Es una terrible paradoja, es un terrible engaño lo que estamos viendo ocurrir con nuestros propios ojos. Somos testigos vivientes de esto que está ocurriendo. Entonces, desde ya, nosotros estamos resolviendo estas dudas, estas paradojas. La primera, por ejemplo, ¿puede una teocracia cristiana que se esté desatando en Occidente resolver la inmoralidad en las naciones de América? La respuesta es un rotundo no, porque la teocracia, al contrario, despoja al ser humano de su conciencia, y un ser humano sin conciencia es por definición un ser malvado. No por nada, durante la Edad Media, la teocracia católica en Europa nos reveló a personas que sentían felicidad al ver a personas quemándose vivas en un tronco, o siendo decapitadas o ahorcadas. A las mujeres las enterraban vivas, y a los hombres les hacían toda clase de torturas que aún tú puedes verlas en los museos. Yo pregunto, ¿cómo es que las personas sentían felicidad al ver eso? Y uno entiende lo bajo que puede caer el ser humano cuando se desata en una sociedad una teocracia. Y llegan al punto de que quemaron vivos a los seres humanos. Y luego resultó que a quienes habían quemado vivos no eran criminales, no habían matado, no habían robado, no habían calumniado, no habían injuriado, sino que eran personas que habían ejercido su libertad de conciencia, habían decidido obedecer la ley de Dios escrita en sus corazones y no los designios del Papa de Roma. Pero un poder gubernamental o estatal que mate de forma implacable a un ser humano, que no le ha causado daño a nadie, indudablemente es la prueba reina de que lo que yo estoy diciendo es verdad, hermanos. Es decir, la historia me da la razón. Cuando vemos esta teocracia que despoja al ser humano de su conciencia, nosotros podemos ver hasta dónde llega la decadencia del ser humano cuando sienten placer al ver a una persona quemándose viva en las llamas, amarrada a un tronco. Es de locos, hermanos. Entonces nosotros vemos hoy a Estados Unidos queriendo convertirse en una teocracia. Esto va de mal en peor. Y Estados Unidos ya no persigue a los criminales, sino que persigue a un supuesto discurso de odio. En el 2020 andaban persiguiendo a un enemigo invisible. Pero no capturan a los traficantes de armas, a los narcotraficantes y a los corruptos, ¿verdad? A esos no los capturan. Ahora, con base en lo que hemos aprendido, nosotros podemos entender esto de una manera más perfecta, porque el Papa Gregorio XVI dijo que no hay peor error en la sociedad que la conciencia humana. Inclusive la llamó un error pestilente, y también dijo lo mismo de la libertad de expresión. Uno lo puede entender cuando entiende que la teocracia, por definición, odia la libertad de conciencia, porque la teocracia y la conciencia son dos poderes que se anulan a sí mismos. La una siempre busca cancelar a la otra. ¿Es como funciona esto? Por supuesto que el Papa Gregorio XVI, quien es el rey de una teocracia, odia la conciencia humana, porque una teocracia anula la conciencia humana. No puede ser de otra manera.
Y es curioso que los teocráticos o defensores de la teocracia usen el capítulo 13 de Romanos para justificar la teocracia. Leamos lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, si este gobernante del que habla el apóstol Pablo en este versículo es respetuoso de la conciencia, yo pregunto, ¿cómo pudiera ser este gobierno que menciona aquí Pablo una teocracia? Es de locos, hermanos, porque hasta donde yo sé en las teocracias no hay libertad de conciencia o no hay conciencia. Así que la forma de gobierno que describe aquí en este versículo el apóstol Pablo no puede ser jamás una teocracia, porque en la teocracia el cristiano no puede ejercer su libertad de conciencia. Entonces, cuando un cristiano ve que un gobernante castiga al que hace lo malo, y el cristiano se sujeta a ese gobernante a causa de su conciencia, pues se nos revela que ese cristiano toma una decisión libre y voluntaria, la decisión de someterse a ese gobernante. ¿Y por qué? Porque ese gobernante castiga al que hace lo malo, y eso va de acuerdo a la conciencia verdadera del cristiano, en donde nuestra propia conciencia nos acusa cuando hacemos lo malo, ¿verdad, hermanos? Y básicamente podemos entender de inmediato que ese gobernante que acepta que los cristianos se sometan a él por cuestiones de conciencia no puede ser una teocracia. No puede ser jamás una teocracia, ¿verdad, hermanos? Porque una teocracia no permite el libre ejercicio de la conciencia, no permite que haya esa capacidad de decisión de si me someto o no me someto a un gobernante. ¿Verdad que no, hermanos? Y si el apóstol Pablo estuviera recomendando el establecimiento de la teocracia, sus palabras simplemente no tienen sentido, porque en una teocracia no se ejerce la libertad de conciencia y no pudiera tomarse esa decisión de sujetarse al gobernante por causa de la conciencia. Es bastante claro, hermanos, y por eso probamos también que nosotros no somos antigobierno o anárquicos, como frecuentemente uno escucha tantas locuras de algunas personas que dicen que son cristianos, pero que no están atenidos a la verdad bíblica. Porque como nuestra conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, por supuesto que aprobamos a un gobernante que castiga al que hace lo malo, ¿verdad, hermanos? Hoy en día los gobernantes no quieren castigar al que hace lo malo, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo nos revela en este capítulo 13 de Romanos, una forma de gobierno que no puede ser una teocracia, porque si fuera una teocracia, el cristiano no se le pudiera sujetar a causa de la conciencia. En este caso, hermanos, miremos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo anterior. Porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál es el gobernante que es servidor de Dios? No es el que se toma una foto arrodillado ante una estatua de Jesús o el que carga 20 escapularios en su pecho. Si quisiéramos tolerar nosotros semejante acto de idolatría como si eso fuera algo cristiano, ¿verdad? Pero el gobernante que es servidor de Dios es aquel que respeta la conciencia humana. De manera que este gobernante no castiga al que piensa o al que dice, sino al que hace lo malo. Ese es el servidor de Dios. Entonces el gobernante, servidor de Dios, es el que castiga las acciones y no los discursos. Y si no castiga los discursos, no puede inmiscuirse en el ámbito de lo espiritual que le compete a la conciencia del ser humano, ¿verdad, hermanos? Es decir, que ningún gobernante teocrático puede ser servidor de Dios,
porque no respeta la conciencia. No es como obvio, ¿verdad? Si Dios le da a Adán y Eva la libertad de escoger entre el bien y el mal, ¿cómo puede un gobernante arrebatar esa libertad? Es bastante contradictorio que un gobernante diga que es servidor de Dios cuando viene a despojar al ser humano de su conciencia. Entonces, ¿cómo pudiera ser que Romanos 13 sea usado para violar la Constitución de la República cuando Romanos 13 defiende la República? Y esta es otra paradoja de locos, hermanos. ¿Cómo pudiera justificarse alguien como un gobernante que viene de Dios, anulando la conciencia de los seres humanos, cuando el mismo Romanos 13 te habla de que el cristiano ejerce su libertad de conciencia para decidir que puede sujetarse al gobernante que castiga al que hace lo malo? Y el apóstol Pablo entonces nos está mostrando que aquel gobernante que castiga al que hace lo bueno no es un servidor de Dios, y el cristiano, por razones de conciencia, no debería sujetarse a un gobernante que castiga al que hace lo bueno. ¿Verdad, hermanos? Si usamos su misma lógica, tendremos que llegar también a esa conclusión. Si por causa de conciencia nos sometemos al gobernante que castiga al que hace lo malo, por causa de conciencia no podemos someternos a un gobernante que castiga al que hace lo bueno o que despoja a los seres humanos de su conciencia. Esto no quiere decir que nos vamos a rebelar en contra del gobernante, no, pero sí quiere decir que no tenemos por qué someternos a un gobernante que castiga al que hace lo bueno y que despoja a los seres humanos de su conciencia. Así que nosotros volvemos al inicio de este video, cuando Dios dijo: ahora Adán y Eva son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y Dios espera que el ser humano escoja el bien en vez del mal, y es en ese momento cuando el ser humano realmente eleva su nivel de conciencia. Si quisiéramos usar ese término que está como de moda hoy en día, ¿verdad, hermanos? Pero miremos lo ridículo de el concepto de elevar tu conciencia, respirando sentado con los ojos cerrados y repitiendo una ridícula sílaba que dice Om. Tremenda elevada de conciencia, ¿verdad? Cuando finalmente no has hecho nada. El yoga kundalini, antes de liberar al ser humano de sus impulsos y deseos, al contrario, lo esclaviza mucho más. Cuando el ser humano pone su mente en blanco, a la final lo que está haciendo es anulando la voz de su conciencia para enfocarse en aquello que está sintiendo. Es decir, que el yoga kundalini lo que está haciendo es dándole rienda suelta a los impulsos y deseos. Y eso no es elevar la conciencia, eso es descender la conciencia. Cuando estos seres humanos hacen estas meditaciones, en vez de ascender, lo que están haciendo es descender. No están elevando su conciencia, sino que se están reduciendo a ser un ser sintiente, no a ser un ser consciente. Y eso es otra paradoja, porque no es coincidencia que el cristianismo sintiente se haya mezclado con el yoga kundalini, y este cristianismo sintiente ahora tenga unciones del Espíritu Santo, que antes de convertirlo en un ser consciente, lo están convirtiendo en algo mucho peor que un ser sintiente. Lo están convirtiendo en un demonio. Y esto precisamente es lo que ellos narran, ¿verdad? Cuando tú los escuchas decir que han sido ungidos por el Espíritu Santo, ellos no dicen estoy guardando la ley de Dios, sino que dicen yo sentí esto, sentí aquello, sentí una paz, algo me recorrió el cuerpo, sentí un corrientazo, en fin, todo se trata
de experiencias sensoriales. Lo mismo puedes escuchar con los católicos cuando hablan de su adoración idolátrica a la Virgen María. Dicen que sintieron que ella los abrazó, que estaban rezando de rodillas y que algo pasó por su espalda, que sintieron que se movían cuando ellos estaban quietos, en fin, todos son sensaciones. Y es el mismo proceso de decadencia, no es un proceso de ascendencia. Son cristianos que van en espiral hacia el abismo, porque su cristianismo está basado en lo sensorial, en experiencias, en deseos, en impulsos. Ellos persisten en el error de Eva, quien comió del fruto basándose en sus deseos, impulsos y sensaciones. Entonces, si nosotros somos seres que tenemos conciencia, tenemos que basarnos en la ley de Dios que está escrita en nuestras mentes, y es con base en la ley de Dios que decidimos finalmente cómo actuar. Y cuando nosotros aprendemos a actuar de acuerdo a la ley de Dios, ahí es cuando hacemos lo correcto. Y sin embargo vivimos en tiempos en que los hombres a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estos son tiempos peligrosos, hermanos, porque en una sociedad donde todos los seres humanos, poco a poco, van cauterizando su conciencia, luego es como que la sociedad ya no puede funcionar. Nadie confía en nadie, ¿verdad? Hay un problema de confianza porque estamos ante seres humanos que son inmorales. Y por tanto es como si se hiciera necesario que se estableciera una conciencia externa, una especie de poder moral de facto que vigilara a estos ciudadanos inmorales, inconscientes, de forma constante. Y aquí es donde uno puede ver cómo empieza a entrar en la escena la inteligencia artificial, lo cual es otra paradoja también, porque la inteligencia artificial es un ser inconsciente, no tiene conciencia y mucho menos tiene sintiencia. Como frecuentemente se nos pretende engañar, ¿verdad? Oh no, la inteligencia artificial va a cobrar vida de un momento a otro y va a destruir a la sociedad. La realidad es que eso es imposible. De hecho, la inteligencia artificial ni siquiera es inteligente, porque no puede funcionar por sí misma. No tiene conciencia, no sabe que existe, no es consciente de su propio ser, tampoco es sintiente, no tiene comprensión de lo que dice. Es un algoritmo que puede dar respuestas, pero este algoritmo debe ser controlado por un ser que sí sea consciente. ¿Verdad, hermanos? La pregunta es, ¿quién es ese ser? Nosotros vemos este algoritmo apoderándose de toda la sociedad y nadie puede preguntarse un momentico, ¿pero quién está controlando este algoritmo? Porque a la final ese algoritmo no puede decidir por sí mismo. Alguien tiene que ponerlo a funcionar, porque no es consciente por sí mismo. Tiene que haber otro ser que sí sea consciente y que lo ponga a funcionar, que lo programe, que le diga qué responder, qué no responder, cómo actuar. ¿Verdad, hermanos? Y ese poder es el anticristo. Ese poder es el Papa de Roma. Él es quien controla la inteligencia artificial. Miremos entonces esto que se pretende, y es que remotamente la conciencia de estos seres humanos sea controlada. Bueno, al final no tienen conciencia. Pareciera ser algo inevitable que estos seres humanos sean operados a través de la biometría y el dinero digital. Uno puede ver que esto sigue avanzando. Miremos la noticia que salió este jueves en Fox News con el título de Desastre para América. ¡Plop! El dólar está colapsando y entonces Donald Trump quiere que las personas saquen su dinero de los bancos y empiecen a pasarlo a aplicaciones que tengan monedas digitales, como ellos le llaman, dólares estables o moneda estable, en fin. Simplemente es el CBDC, dinero digital de Banco Central.
Es un proceso imparable, ¿verdad, hermanos? No hay manera de evitar esto, no hay forma de hacerle el quite, de decir voy a seguir usando el banco. No, porque el banco se va a extinguir, el banco va a morir. Es inevitable que tengas que desplazarte a estas aplicaciones digitales, pero ya sabemos cuál es el objetivo. El objetivo es despojarte de tu conciencia, controlarte remotamente. Leamos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin conciencia no hay vida eterna. Es algo clarísimo. Por eso es tan importante proteger nuestra mente del ataque químico. Miremos lo que está pasando con las personas que cumplen 60 años en adelante. Entonces sufren de Alzheimer. Han perdido su conciencia, hermanos. Es de locos. Hay que orar mucho, hermanos, para que no nos vaya a atacar este Alzheimer. Cada vez se está atacando a personas de menor edad. Y también vemos otro ataque, el ataque del despotismo, de la tiranía, de esta teocracia, que viene en nombre de Dios a despojarte de tu conciencia. Es una paradoja, es una contradicción. La teocracia quiere convertirte en alguien moral, pero viene a despojarte de tu conciencia. No puede ser eso, hermanos. Quiere reducirte a ser un demonio de carne y hueso. Quiere impedir que asciendas a un verdadero nivel de conciencia y que desciendas a convertirte básicamente en un muerto viviente o en un zombi caníbal. Pero si hay algo que tenemos que proteger, hermanos, es esa libertad de conciencia, es nuestra conciencia, como lo dice este versículo, hermanos, esta capacidad de decidir en qué día reposamos. Es una capacidad que debe permanecer dentro de nosotros, que yo sea quien decida si reposo en domingo o reposo en sábado. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu conciencia o en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la conciencia se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón o con la conciencia se cree para justicia, ¿verdad, hermanos? Es lo que nosotros ahora entendemos. La conciencia es libre y el que cree con la conciencia cree libremente. De otra manera no es conciencia y tampoco es justicia. Pero hoy tenemos a estos pseudocristianos que gritan a viva voz, declarando que Jesús es el Señor, alabado, pero su conciencia no declara nada. ¿Por qué? Porque no guardan la ley de Dios. Y eso nos revela que están sujetos a sus impulsos y deseos. Y por eso no están sujetos a la ley de Dios. Y por eso su conciencia no cree para justicia. De manera de que no hay salvación para estos pseudo cristianos. Puede que clamen a viva voz que Jesús es el Señor, alzando las dos manos en el aire, pero son seres sintientes, no son seres conscientes, porque no creen, sino que reciben órdenes de esta teocracia. Se les ordena cuándo orar por decreto de Estado. Constantino decretó que el día de reposo ya no era el sábado, sino el domingo. 17 siglos después, estos robots, estos zombies, siguen reposando en domingo, siguen obedeciendo el decreto de Constantino. Es de locos. En el 2020 se les ordenó poner un medicamento en sus cuerpos. Estos zombies siguen poniendo ese medicamento en sus cuerpos casi 6 años después. Son esclavos útiles, son esclavos sin conciencia, son los peores esclavos. Aquí nosotros tenemos una frase clave: la moral solo existe donde hay conciencia, punto.
Pero en una teocracia, los ciudadanos son despojados de su conciencia y por eso son despojados también de su moral. Y por eso tienen que tener una moral externa, una especie de policía secreta moral, de inteligencia artificial que no viene de Dios, por supuesto, ni esa falsa moral que vienen a imponer tampoco viene de Dios. Y todo esto a través de una sociedad hipervigilada, con policía secreta, con cámaras de vigilancia, con dinero digital. Solo así podrá funcionar esa sociedad. No es posible, ¿verdad, hermanos? Una sociedad donde sus seres humanos son despojados de su conciencia es una sociedad 100,000 veces más inmoral que la República y por eso es una sociedad que va a colapsar por completo. Miremos que la conciencia del ser humano no es solo un cierto tipo de definición teórica, ¿sabes? Así mira, es reconocer entre el bien y el mal. No solo es eso, es también haber vivido en carne propia aquello que es bueno o aquello que es malo. Es haber sentido lo que significa violar la ley de Dios y sus consecuencias y todo lo malo que ha sobrevenido por haber violado la ley de Dios. El ser humano tiene esa experiencia dentro de su conciencia. Él ha vivido, él ha sido testigo de la desgracia que ha recaído sobre su vida por violar la ley de Dios. Entonces, esta conciencia, además de acusar al ser humano que ha violado la ley de Dios, es también una vivencia, un cierto tipo de testigo de que aquel que viola la ley de Dios le vienen cosas malas. Estas vivencias no la tienen los ángeles celestiales, porque ellos no han experimentado la desgracia de apartarse de la ley de Dios. Los ángeles tienen conciencia, pero no han pecado. Es decir, que no han vivido en carne propia la desgracia. Y eso es otra paradoja, ¿verdad? Porque es como si esto que es malo es convertido por Dios en algo bueno. Esta paradoja de haber sufrido la desgracia, de haber violado la ley de Dios y haber recibido las consecuencias de esa desgracia. Eso en sí mismo es una comprensión que eleva nuestra conciencia. Algunos seres humanos, sin embargo, nunca van a comprender nada, ¿verdad? Oh, no, eso es lo mismo, Ecusatón. Hay personas que han hecho y deshecho en esta vida y han muerto ricos en su lecho de muerte, felices y regordetes, no pasa nada, ¿verdad? Pero no es así. No es así. A veces pensamos que el dinero es la felicidad y el impío que murió rico murió feliz, y no es así. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Cuando la ley de Dios entra en tu conciencia, junto con el conocimiento de Dios, ahí es cuando tú eres realmente inteligente. Eso quiere decir que la inteligencia artificial no es realmente inteligencia, aunque pueda que imite a la inteligencia humana. En algunos casos parece que fuera mejor que la inteligencia humana, pero debido a que este robot no tiene conciencia, pues no puede comprender ni entender aquello que responde. Eso en sí mismo es otra prueba de que una sociedad hipervigilada por la supuesta inteligencia artificial no puede ser inteligente, porque la supuesta policía virtual no es inteligente, porque no es consciente. Entonces es como un ciclo vicioso de ciudadanos inmorales siendo vigilados por un poder inmoral que se muestra como moral, el cual es esta inteligencia artificial.
de locos. Nosotros vemos otra cosa que es interesante. Los verdaderos seres que elevan su conciencia son los que adquieren dominio y control absoluto sobre sus pasiones, deseos e impulsos y los ponen ya no al servicio de sus miembros, sino al servicio de Dios. Estos seres humanos adquieren una verdadera autoridad. Y uno recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí yo os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y uno como que se pregunta, bueno, si los apóstoles tuvieron autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ¿por qué fueron martirizados algunos? Y la respuesta es porque voluntariamente entregaron sus vidas, lo cual quiere decir que tenían autoridad inclusive sobre la muerte. Y entonces eso nos revela dos tipos de ciudadanos en el fin del mundo: los que obtienen autoridad y ganan esta autoridad, y los otros, que son la mayoría, que pierden autoridad. Estos últimos pierden autoridad al punto que tienen que entregarle su conciencia y sus cuerpos al Estado. Estos son los pseudo cristianos y también los impíos, los cuales han perdido toda autoridad. Perdieron autoridad sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre sus deseos, sobre sus impulsos. Por eso debe formarse esta teocracia. Es algo que es irreversible, porque al estos ciudadanos no tener autoridad, la teocracia sí tiene autoridad sobre ellos. Aunque pretendiera restaurar la moralidad, ya nosotros hemos visto que la teocracia, por definición, anula la conciencia del ser humano y no hay moralidad sin conciencia. Finalmente, la teocracia lo que hace es despojar al ser humano de su conciencia. Y eso quiere decir que la sociedad será muchísimo más inmoral de lo que es ahora. Por eso se necesita esta hipervigilancia, porque estos ciudadanos inmorales deben estar vigilados las 24 horas del día, porque de repente se convierten en seres peligrosos. La teocracia moralmente inmoral, sin embargo, no puede perdurar por mucho tiempo, hermanos. Es una sociedad que pareciera que estuviera guindada sobre hilos a punto de romperse, ¿verdad? Y pronto viene su colapso. Nosotros no podemos tener duda. La teocracia cristiana global, sea católica o evangélica, o sea una unión de todas las religiones, es el rechazo final del hombre hacia Dios, porque el ser humano se despoja para siempre del regalo que Dios le dio, que es la conciencia. Miremos que aquí se cumplen entonces los jubileos decretados por Dios. Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué nos revela esto? Que el hombre por sí mismo no puede lograr la santidad. El hombre requiere del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios solo lo reciben quienes ejercen su libertad de conciencia. Así que una sociedad, cuando clama por una teocracia, nos revela, hermanos, esta frase que Dios dice, que ya no contenderé más con el hombre, porque ciertamente es carne. Es de locos. Pero si el cristiano se despoja de su conciencia, ¿qué se deja para los gentiles e impíos de Asia y de Oriente? ¿Verdad, hermanos? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, a los ciudadanos chinos, que yo no los nombré, porque son personas que están despojadas de su conciencia. Estos no aplican para el versículo del apóstol Pablo, que dijo
que la conciencia de los gentiles los acusa, pues no aplica para los chinos, porque ellos son controlados por un algoritmo de crédito social y son personas incapaces de decidir a qué iglesia asistir, sino que es el gobierno chino el que les dice a qué iglesia deben asistir, porque el gobierno chino tiene iglesias autorizadas. Es decir, que los chinos no tienen conciencia. ¿Por qué entonces funciona la República China o el país de China de la manera como la vemos funcionar, que parece que todo funciona bello, ¿verdad? Como que no hay nada malo, no hay crímenes? Pues porque es una sociedad hipervigilada por un algoritmo social. Es por eso que funciona la sociedad china. Pero nosotros tenemos que entender que sus ciudadanos deben ser altamente inmorales cuando están a puerta cerrada. Pero luego cuando salen a la calle tienen otra cara, otro rostro, para que el Estado no los castigue. Sin embargo, ese experimento social que estamos viendo nosotros ocurrir en China y que viene para Occidente no puede durar por mucho tiempo, hermanos. ¿Y esto qué nos muestra? Que la conciencia humana está hecha para escuchar los designios de Dios. Un ser humano que se despoja de su conciencia o que se la entrega al gobierno, entonces ya no puede escuchar los designios de Dios. Es Dios quien te dice, ve a esta iglesia o ve a esta otra. No es el gobierno. Cuando el ser humano se despoja de su conciencia, se está despojando de la intercesión de Jesús. En este caso, uno ve que el Espíritu de Dios se retira. ¿Verdad, hermanos? Porque ya no sirve de nada interceder por un ser humano que no tiene conciencia, porque es un ser humano que ya no puede escuchar la voz de Dios. Es de locos, hermanos. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces vemos que, aunque la moral de Dios es externa, Dios es poderoso para escribirla en la mente del ser humano, para que el hombre guarde internamente sus estatutos y preceptos. Esto no lo puede hacer el ser humano. La inteligencia artificial no puede darte un corazón nuevo, no puede poner un espíritu nuevo dentro de ti, porque la inteligencia artificial no tiene conciencia. ¿Cómo pudiera darte conciencia un ser que no tiene conciencia? Es de locos, hermanos. El ser humano creado por Dios fue creado como un alma viviente, pero Dios le permitió a ese ser humano elevar su conciencia. Si tú miras en la Biblia al inicio del Génesis, puedes ver que tanto seres humanos como animales son o fueron creados como alma viviente. Sin embargo, Adán y Eva elevaron su conciencia. Y luego nosotros pudimos ver que Caín sintió culpa por haber matado a Abel. Es decir, su conciencia lo acusó de que había violado la ley de Dios. Esto que nos revela que el ser humano, que es alma viviente, es incapaz de lograr por sí mismo alinear sus impulsos y deseos con la ley de Dios. Es por esto que las almas vivientes no son seres sabios o inteligentes, aunque su cerebro pueda procesar cantidad de información. Su incapacidad de discernir lo espiritual revela una desconexión con Dios. Miremos esto: Jesús toma a las almas vivientes y las convierte en espíritu vivificante, pero si ellas lo escogen libremente, es decir, si ejercen su libertad de conciencia, escogiendo el bien en vez del mal, estos seres reciben el Espíritu de Jesús y ahora tienen poder para alinear sus deseos e impulsos
junto con la ley de Dios. Son seres humanos que ahora sí elevan su nivel de conciencia. Ya no son almas vivientes, no son moradores de la tierra, ahora son espíritu vivificante y son moradores del cielo. Por eso, Apocalipsis dice que todos los moradores de la tierra van a recibir la marca, el número o el nombre de la bestia, porque son almas vivientes igual que animales. Son seres sintientes, no son seres conscientes. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 24. Y dijo Dios: produzca la tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. Y fue así. Entonces, cuando a nivel global los seres humanos renuncien a su conciencia de forma colectiva, aunque lo hagan individualmente, pero lo harán todos al mismo tiempo, nosotros estamos viendo que esos seres humanos están renunciando a recibir el espíritu vivificante de Jesús. Y por eso se están condenando a ser almas vivientes, que son lo mismo que los animales, y por eso morirán en esta tierra como animales. Hermanos, todo encaja. Toda la Biblia encaja perfectamente con lo que yo les muestro. Miremos que los seres humanos que son espíritu vivificante son los que sí tienen el espíritu de Jesús. Estos han elevado su conciencia y no pertenecen a este nuevo pacto social del gobierno de la bestia, en el cual sus ciudadanos forman este nuevo gobierno global y para eso ceden su conciencia y sus cuerpos. Los verdaderos seres que han elevado su conciencia no pueden entrar en ese nuevo pacto social que se está formando desde el 2020. ¿Verdad, hermanos? Es imposible. Miremos esto, leamos en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hermanos, es Dios quien ilumina la conciencia humana, y el hombre que guarda los mandamientos de Dios es iluminado por Dios. Pero en el 2020, ¿qué vimos? Vimos un nuevo pacto social global donde el hombre cedió su autoridad sobre su conciencia y sobre su cuerpo a un gobierno global de facto que de repente, y que estos seres humanos nunca debieron haber entregado su conciencia y sus cuerpos. Nosotros no nos opusimos a esa nueva forma de gobierno que se creó en el 2020. Sí la denunciamos como lo hacemos hoy en día, pero no nos oponemos a ella. Pero es un nuevo pacto social incorrecto. Nunca Dios le ha dicho al hombre que para formar un gobierno tiene que ceder su conciencia. Eso en sí mismo es una contradicción, porque Dios le permitió a Adán y Eva conservar su conciencia. Si Dios no hubiera querido que el ser humano tuviera conciencia, entonces hubiera matado de una vez a Adán y Eva, y así sus hijos no hubieran podido tener ese nuevo derecho que adquirieron cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad, hermanos? Ahora, cuando nosotros vamos a la profecía de Mateo 25, donde se nos menciona a 5 vírgenes sabias y a 5 vírgenes necias, nosotros podemos ver que estas vírgenes sabias tenían aceite en sus lámparas. Es decir, que esas lámparas iluminaban su espíritu, lo cual revela que las vírgenes sabias tenían conciencia. Es decir, no participaron de este nuevo pacto social, en donde desde el 2020 el 75% de la población de la Tierra entregó su conciencia y sus cuerpos a este nuevo gobierno global de facto que se erigió de un momento a otro. Y eso fue lo que hicieron las vírgenes necias, y por eso perdieron autoridad sobre sus cuerpos y mentes y quedaron despojadas de conciencia. Y por eso el aceite de sus lámparas se les acabó y sus lámparas se apagaron.
la luz de Dios se apagó dentro de ellas. ¿Verdad? Es de locos, hermanos. Miremos que cuando el ser humano obedece decretos religiosos de parte del gobierno, es como si esa lámpara se apagara para siempre. Leamos en Mateo capítulo 25, versículos 6 al 8. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí se nos describe este evento terrible, una decisión individual, pero tomada a nivel grupal. Es un decreto religioso que se ha pasado al mismo tiempo y que ha despojado a estas vírgenes necias de su conciencia, y de repente la luz de Dios se apagó dentro de ellas. Entonces, hermanos, las palabras de Dios retumban cuando dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, la intercesión de Jesús no será por siempre. Finalmente, esta lámpara se apaga, hermanos. Y esto es claro, porque ¿cómo pudiera un decreto del gobierno devolverle la conciencia al ser humano? ¿Verdad? ¿Es que acaso el gobierno es Dios ahora? Es otra paradoja más. Estamos entonces ante un Dios falso, que es el gobierno, y ante un Dios verdadero. Y ese Dios falso tiene que colapsar por usurpar lo que le pertenece a Dios. Leamos en Job capítulo 32 versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¡Wow, hermanos! Miremos de nuevo que espíritu, mente y corazón significan lo mismo. Significan la conciencia del ser humano. Pero la voz de Dios es la que hace que el ser humano entienda. Y esto es una ironía terrible. Es la paradoja de esta teocracia que viene en nombre de Dios, pero que te va a despojar del soplo de Dios. ¿No es de locos? Y lo probamos una y otra vez. Y es que, hermanos, cuando un gobierno te obliga a adorar a Dios, tú pierdes tu conciencia, y por eso también pierdes el soplo de Dios. Es curioso que este juramento a la bandera de Estados Unidos que dice somos una nación bajo Dios fue impuesto en el Congreso de esa nación en el año 1954 bajo el gobierno del masónico presidente Eisenhower. Pero nosotros ya habíamos estudiado en el video pasado que la Constitución de Estados Unidos y aún su Declaración de Independencia no tienen las palabras Dios, ni Jesús, ni cristianismo, y es algo que está así a propósito para diferenciar a esta nación de esta terrible teocracia. Estados Unidos es una república, no una teocracia que busque pasar decretos religiosos que favorezcan a una religión o tal vez a todas. Y sin embargo ahora, en 1954, se introduce este juramento a la bandera, y entonces alguien pueda que diga, oh bueno, Ecusatón, ¿qué de malo tiene que digan que somos una nación bajo Dios? Bueno, ya lo vas aprendiendo, ¿verdad? Ellos vienen bajo ese manto de religiosidad. Venimos a restaurar la moral, somos una nación bajo Dios. Pero luego, ¿qué ocurre? Toda teocracia despoja al ser humano de su conciencia, y si lo despoja de su conciencia, lo despoja del soplo de Dios. Es de locos. Así que la mayoría de personas van a terminar como las vírgenes necias, van a vender su conciencia y sus lámparas se van a apagar. Aunque el fin pareciera bueno, es decir, aunque el objetivo es loable, el medio por medio del cual se busca conseguir ese objetivo es execrable. Y este es el medio, hermanos, estableciendo una terrible teocracia.
Puede que esta teocracia traiga prosperidad, puede que momentáneamente traiga paz y seguridad, puede que disminuya el desempleo, etcétera. Hermanos amados, pero ya sabemos que esta teocracia, al despojar a los seres humanos de su conciencia, terminará colapsando tarde o temprano. Aquí nosotros no tenemos nada que temer, hermanos, porque estamos aquí en el 2026 y ya pasamos por esa terrible crisis del 2020 y no tuvimos que venderle al gobierno nuestra conciencia ni nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque le pertenecen a Dios, no se las hemos cedido al Estado. Y sabemos que esto no ha sido una victoria nuestra. Sabemos que la victoria ha sido de Dios. Él es quien nos ha ayudado a atravesar este desierto. Un desierto donde de repente se ha formado esta teocracia del becerro. Una teocracia moralmente inmoral, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo no nos ha faltado ni comida ni ropa. Dios ha cumplido su palabra, ¿verdad? Desde el 2020 hemos venido lidiando con esto, con algo que nunca antes se había dado en nuestra sociedad. Y es esta situación en la cual hay un poder de facto global que desea apoderarse de la conciencia y de los cuerpos de los seres humanos, hermanos. Pero nosotros tenemos una gran prueba del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Y es esta prueba, hermanos, que donde hay conciencia hay verdadera fe. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Reteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Entonces, ¿cómo es este proceso? Está clarísimo, hermanos. ¿Qué fue lo que expulsaron, lo que cedieron, lo que vendieron algunos? Fue la buena conciencia, la echaron de sí mismos. Cuando hicieron eso, también expulsaron la fe, ¿verdad? Está bastante claro. ¿Cómo es que una teocracia viene a decirnos que vienen a defender la fe cuando vienen a despojarte de la buena conciencia, ¿verdad? En dicho caso, entonces también te están despojando de la fe. ¿Cómo pudieran decir que vienen a defender la fe? Vemos el terrible engaño, hermanos, es una cosa de locos. Y esta es una frase clara: sin conciencia no hay fe. Si tú no puedes decidir libremente a qué iglesia ir o a qué pastor escuchar, porque el gobierno es quien decide, quien autoriza o quien especifica mediante sus algoritmos a qué iglesia puedes ir y a cuál no, entonces no tienes fe. Si eres un cristiano que obedeces estos decretos religiosos, no tienes fe. Ya lo hemos probado, hermanos, que el apóstol Pablo lo dice también de una manera muy bella. Todo lo que no se hace por fe es pecado. Es decir, que aquella persona que no tiene conciencia, obviamente al quedar subyugada a sus placeres, deseos y pasiones, es una persona que está subyugada al pecado. Y como no tiene conciencia, no tiene fe. Y como no tiene fe, todo lo hace por pecado. ¿Verdad, hermanos? Entonces, cuando el Estado pretende defender la fe, lo que hace es derrumbar la fe. Es de locos. Como ya lo vimos en el video pasado con la frase de Thomas Jefferson. Todo lo que es error necesita ser defendido por el Estado, porque la verdad se defiende por sí sola. Si el Estado viene a defender las iglesias, es porque esas iglesias son un error, ¿verdad? Donald Trump dice que viene a defender el cristianismo, a defender a los católicos del sesgo anticatólico. Todo lo que defienda el Estado es un error, porque la verdad se defiende por sí sola. Y nosotros sabemos que los líderes religiosos no vienen a defender la fe, sino que vienen a defender sus multimillonarios contratos con el Estado. Pero aquel que quiera defender verdaderamente la fe, que busque ejercer autoridad sobre sus propias pasiones, sobre sus impulsos y deseos. Si tú tal vez piensas
que eso significa encerrarte en un convento, recuerda que la verdadera autoridad se ejerce guardando los mandamientos de Dios. Es ahí cuando sometemos nuestros impulsos y deseos a la voluntad de Dios. Es decir, es ahí cuando defendemos la fe. No es cuando el gobierno pasa decretos de Estado. Es de locos. Miremos, hermanos, que en este video tenemos otra revelación. Que cuando la teocracia empiece a pasar decretos religiosos, el fin de estos 120 jubileos, los cuales dan 6,000 años, está por cumplirse. Porque de nuevo, Dios repite las mismas palabras que dijo antes del diluvio. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Pero ahora tenemos una revelación mayor. Estas palabras no las dijo Dios primero, sino que fue el hombre quien primero rechazó a Dios cuando vendió su conciencia. Así también lo hicieron en el diluvio, hermanos, porque sabemos que la segunda venida de Jesús será como en los días de Noé. Así como hoy han vendido la conciencia, así también en los tiempos de Noé las personas vendieron su conciencia. ¿Y eso en qué terminó? En una sociedad totalmente inmoral, donde sus ciudadanos estaban 100% controlados por los impulsos y deseos. Entonces, hermanos, de repente el ser humano dejó de escuchar el soplo de Dios. Y fue el hombre quien le puso fin a la intercesión de Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que se repite. Cuando finaliza la lucha entre el bien y el mal, cuando el ser humano dice, ya no voy a luchar más, voy a escoger el mal, entonces Dios dice, no contenderé con el hombre para siempre. Es algo lamentable, ¿verdad, hermanos? Sobre todo cuando el hombre elevó su conciencia para conocer el bien del mal, pero terminó escogiendo el mal. Eso es lo más desastroso. Imagínate que tú también tienes esa misma decisión en tus manos. Tú recibiste de Eva una conciencia superior, ¿verdad? Y ahora tienes que decidir si te quedas con el bien o si te quedas con el mal. Y tendrás que decidirlo, aun y cuando pretendas vender tu conciencia. Eso en sí mismo es decidir el mal en vez del bien. Cuando el ser humano se despoja de su conciencia, se despoja del soplo de Dios. Hermanos amados, los descendientes de Adán y Eva quisieron tener conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué han hecho con eso? Nosotros tenemos que tomar la decisión, hermanos. Tenemos que escoger el bien en vez del mal. Y nosotros vemos que Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué excusa pudiéramos tener entonces para quedarnos con el mal? Por eso Dios quiere ahora que tú escojas lo correcto, escojas lo bueno y finalmente comas del árbol de la vida. Aunque hasta ahora hay un ángel que está parado con su espada flamígera para que nadie pueda acercarse al árbol de la vida, mucho menos estos engendros sin conciencia, que de repente vayan y tomen el árbol de la vida, ¿verdad? Esta espada flamígera continúa aquí en la tierra, hermanos. Aquí continúa. Y las personas no pueden discernir cuál es el árbol de la vida. Y hay una espada flamígera que evita que lo puedan ver con sus propios ojos. Se necesita discernirlo espiritualmente. Para eso necesitan la conciencia. Pero vendieron su conciencia, se despojaron del soplo de Dios y por eso no pueden discernir dónde está el árbol de la vida. Piensan que efectivamente está en algún bosque, en algún lugar del mundo. No pueden discernir nada, hermanos. El mundo espiritual está cegado para estas personas porque el ángel con la espada flamígera sigue evitando que personas que se despojan de su conciencia puedan encontrar el árbol de la vida. El primer paso entonces es restaurar tu conciencia,
guardar la ley de Dios, orar, pedirle a Dios que puedas restaurar esa conciencia cauterizada para que empieces a tener discernimiento y para que te despojes de todo pensamiento opuesto a la ley de Dios, para que tengas autoridad sobre tus deseos, impulsos y sensaciones que te incitan a ir en contra de la ley de Dios, para que ahora tengas autoridad para someterlos a los mandamientos de Dios. Si tú haces esto, ese ángel con la espada flamígera te permitirá comer del árbol de la vida. Esa espada ya no es para ti. Tú sí podrás acercarte al verdadero árbol de la vida. Claro que sí lo vas a poder hacer. Es tremendo. Vas a poder acercarte y vas a poder comer ese árbol de la vida. Y de esa manera se escucha un decreto desde el cielo. Ya no morirás más, sino que tendrás vida eterna. Y Dios te lleva a la santa ciudad porque ya no vas a sufrir de disonancia cognitiva ni de pensamientos contradictorios. Eres una persona que ya puede vivir en paz eternamente. Ya no eres alguien que está en guerra con Dios, sino que eres alguien que ama verdaderamente a Dios, con toda su mente, su corazón, su espíritu y su cuerpo. Es de locos, hermanos. Y este ángel sigue ahí, en nuestras propias narices, moviendo esa espada flamígera. Y muchos por eso no pueden entender, no pueden discernir. Ellos ven pero no observan, oyen pero no escuchan. Después de tanto tiempo, después de ese día en el que Adán y Eva tomaron del árbol de la vida y ese ángel fue puesto ahí para proteger el árbol de la vida, aún sigue ese ángel ahí, hermanos, y sigue protegiendo ese árbol de la vida. Y aún los seres humanos no pueden discernir dónde está el árbol de la vida. Y no lo pueden discernir precisamente porque han cauterizado su conciencia. Pero si restauran su conciencia, pueden saber perfectamente dónde está ese árbol de la vida, hermanos. Y está muy cerca de ellos, ahí en su corazón. Bueno, hermanos, no me extiendo más. Espero que ustedes también puedan acercarse al árbol de la vida y puedan restaurar su conciencia. Porque pronto se acercan estas decisiones, hermanos. Si no nos ponemos firmes en guardar y obedecer los mandamientos de Dios, cuando esto se intensifique, no vamos a poder resistir. Es ahora que tenemos que practicar, ejercer una buena conciencia. Y una buena conciencia es una buena fe. Es una persona que de verdad tiene fe en Dios, porque tiene alineadas sus pensamientos, sus deseos, sus impulsos a su conciencia, a la ley de Dios, la ley de la mente. Hermanos amados, espero que este Shabbat haya sido de gran bendición para ustedes. No me extiendo más, que el Espíritu de Dios repose sobre ustedes para que puedan restaurar todo lo que el demonio les ha quitado. Y sobre todo, hermanos, que nos preparemos para estas crisis que vienen y que no se demoran. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.